Hola chicos, buenos días. Les deseo un excelente inicio de semana, hoy lunes. Y bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a aterrizar más el tema de los muralistas. Recuerden que hace 8 días solo vimos el tema de José Vasconcelos y la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, ustedes me habrán dicho, maestra, ¿y esto a dónde va? ¿O qué sentido tiene? Bueno, ahora mismo les voy a platicar qué sentido tiene y qué relación existe entre lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy con los muralistas. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito de la creación de la Secretaría de Educación Pública porque es importante que nosotros sepamos de dónde vienen o qué sentido tenía la creación de murales a la vez que la creación de este grupo de muralistas en la primera mitad del siglo XX y por qué es un movimiento tan importante a nivel mundial, pero sobre todo para nosotros los mexicanos. Bueno, les voy a narrar ahora mismo la historia. Bueno, empezamos con el tema del día de hoy, que son los muralistas, la identidad nacional como proyecto de la SEP. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito de lo que hizo José Vasconcelos, que fue impulsar un proyecto de la Secretaría de Educación Pública, o la SEP, porque cuando termina la Revolución Mexicana, pues el país estaba pues en unas condiciones muy complicadas, ¿no? Es decir, se alejan de todo lo que nosotros habíamos estado viviendo, bueno, no, nosotros no, porque no lo vivimos, pero bueno, sí, como mexicanos, históricamente hablando, y que fue el porfiriato, ¿no? Ustedes recordarán, ahora mismo que están llevando historia de México, que antes de la Revolución Mexicana, el proyecto económico, político y social que existía en México era el porfiriato, el cual duró durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando se deshacen de este proyecto e impulsan uno nuevo posterior a la Revolución Mexicana, dicen, ¿por dónde empezamos? Bueno, José Vasconcelos dice, yo creo que el principal problema que tiene o el que se afronta actualmente México es que no tenemos una identidad. México no tiene una identidad. Tenemos mexicanos mestizos, tenemos mexicanos indígenas y tenemos mexicanos incluso de origen europeo, ¿no? Pero actualmente, ¿qué es el mexicano? ¿Qué viene después de la revolución? ¿Cómo podemos encontrar un sentido cultural o un sentido nacional en los mexicanos que ahora están naciendo, que ahora están viviendo esta época? Entonces, dice José Vasconcelos, vamos a impulsar un proyecto visual artístico que tenga la finalidad de narrar a las personas la historia de México y que además encuentren un sentido nacionalista en él. Entonces aquí les pongo unos puntos importantes sin redundar demasiado en este tema para que no se vuelva de pronto complejo. Estos puntos son los más importantes que ustedes deben tener en cuenta, así que les pido por favor que den stop a la clase y los manden a su libreta inmediatamente, ¿ok? Cuando termine la clase, ustedes lo que van a hacer es que me van a enviar la captura de su libreta o del apunte que estamos tomando ahora y yo es como voy a revisar la actividad del día de hoy, ¿ok? Es decir, solamente van a traspasar esto que yo les estoy mostrando aquí en las diapositivas. Bueno, ¿qué es el muralismo? El muralismo surge como un proyecto de la Secretaría de Educación Pública o la SEP, el cual tenía la finalidad de retratar al pueblo mexicano los hechos ocurridos en la historia, es decir, cómo fue México antes de la revolución e incluso cómo fue México antes de la independencia y en algunos casos cómo fue México antes de la llegada de los españoles. Durante el porfiriato, México careció de un proyecto de identidad nacionalista, es decir, México ya existía como país, pero no como proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, durante el porfiriato, bueno, si ustedes ya terminaron ese tema con la maestra Cheli y si apenas lo van comenzando,
un tema importante que ustedes deben saber del porfiriato es que fueron muchos años de una copia, como un parche un poco extraño, mal hecho de Europa. Ajá. Y sobre todo de Francia, porque Porfirio Díaz tenía como una fijación política, una fijación muy marcada hacia los países europeos. Decía, los países europeos cada vez que se encuentran o se confrontan a una situación compleja, siempre han logrado salir inmediatamente a flote. Hay que copiar sus ideas, hay que tomar sus modelos, sus estructuras políticas y hay que trasladárnoslos a México. Entonces, por eso incluso antes del muralismo, aunque sí había artistas mexicanos, no fueron como ni tan sonados ni tan importantes, porque lo que hacía mucho, o por lo menos Porfirio Díaz no les tomaba tanta importancia, porque para él lo único que verdaderamente valía la pena era el europeo, ¿no? No lo mexicano, no las propuestas artísticas que estaban realizando en ese tiempo. Bueno, otro punto es, el muralismo fue la búsqueda de la identidad mexicana posterior a la Revolución Mexicana. Ese punto es el más importante. Entonces, si ustedes no se acuerdan de lo demás que les he platicado aquí, y si en algún punto futuro en sus vidas alguien les pregunta, bueno, ¿y tú qué viste en la secundaria? Y ustedes dicen, bueno, recuerdo muy bien el tema del muralismo. ¿Y qué recuerdas del muralismo? Bueno, el muralismo fue eso, la búsqueda o el proyecto para llegar a la identidad mexicana posterior a la Revolución Mexicana, es decir, movimiento mexicano iniciado a principios del siglo XX. ¿Ok? Hasta ahí. Importante eso. Bueno, los muralistas, obviamente el muralismo no podía existir sin el ente creador, que eran los artistas o los muralistas, y hasta ahorita solo hemos visto tres, ustedes ya saben quiénes son. Es Diego Rivera, es David Alfaro Siqueiros y es José Clemente Orozco. Esos tres es a los que les vamos a dar seguimiento el día de hoy. Bueno, los muralistas se convirtieron en cronistas de la historia mexicana y del sentimiento nacionalista en el movimiento post-revolucionario. Las principales características fueron temas de resistencia e identidad, rebeldía política y rebeldía social. Trataron temas como la revolución, la lucha de clases y al hombre indígena. Era lo que les platicaba hace un momento. Cuando comienza este proyecto de la identidad mexicana, pues no tenían muy claro cómo fraguar este proyecto sin que de nuevo pareciera un parche eurocentrista o sin que pareciera un parche de algún otro país. Entonces, José Vasconcelos dice, bueno, no se me ocurre qué más podemos hacer que narrar nuestra propia historia, para que todas las personas que el día que pasen frente al mural sean conscientes de los acontecimientos que han surgido a lo largo y ancho de la historia en nuestro país y sean conscientes de los cambios que podríamos experimentar, pero que además conozcan su propia historia. Sí, ok, no era la forma, o sí era la forma de acercarse al nacionalismo mexicano, por lo menos fue un buen intento, ¿no? Y por lo menos podemos decir que el muralismo mexicano es uno de los movimientos más importantes a nivel mundial que ha arrojado México en toda su historia del arte, ¿no? Actualmente hay muy buenas propuestas también haciendo mural, pero ya no tienen la característica que solía tener el muralismo y que incluso nosotros cuando salimos a las calles y vemos algunos murales, de hecho tienen un sentido muy simplista a comparación de estas obras tan retacadas visualmente de estos artistas que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a empezar con Diego Rivera. Diego Rivera tenía un nombre también muy extenso, creo que era Diego Nepomuceno, no sé qué tanto, y no sé quién y no sé cuánto de Rivera. Ajá. Igual si ustedes quieren investigar en internet su nombre completo, aquí no se los puse porque no era lo más relevante de su vida. Sin embargo, sí es importante que sepan que Diego Rivera nació en Guanajuato en 1886 y muere en la Ciudad de México en 1957.
Identificado con los ideales revolucionarios de su patria, Rivera volvió desde tierras italianas a México en 1922. Si ustedes no han olvidado lo que vimos el trimestre pasado con los cubistas, recordarán que Diego Rivera anduvo allá por las Europas antes de ser el gran Diego Rivera, el gran muralista mexicano, y allá anduvo con los europeos, con Picasso, con Paul Cézanne, con todos estos hombres de la vanguardia cubista, y anduvo ahí echando sus pininos cubistas, pero al final dijo, no, a mí eso ni me gusta, eso está bien chafa, eso está bien europeo. ¿Qué tal? Me acaban de proponer un proyecto bien mexicano y yo bien orgulloso de mis raíces, lo voy a hacer. En un momento en que la revolución parecía consolidada, se dedicó a estudiar en profundidad las formas primitivas del arte azteca y de la cultura maya, que influirían de manera significativa en su obra posterior. Fundó el Sindicato de Pintores, del que surgía el movimiento muralista mexicano de profunda raíz indígena. Recuerden que posterior a la Revolución Mexicana se empezaron a formar muchos sindicatos. En la SEP, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, actualmente es uno de los sindicatos más importantes del país. Y bueno, si ahorita no es el tema, pero sí es importante que sepamos que se fundaron muchos sindicatos, los sindicatos de luz, sindicatos de obreros, sindicatos de maestros, sindicatos de trabajadores de la luz, sindicatos incluso de la televisión. Incluso Diego Rivera dijo, pues yo también voy a hacer mi sindicato de artistas. Ajá. Rivera abandonó las corrientes artísticas del momento para crear un estilo nacional que reflejará la historia del pueblo mexicano desde la época precolombina hasta la Revolución, con escenas de un realismo vigoroso y popular y de colores vivos. Ahora, enseguida les voy a enseñar 3 obras de Diego Rivera y les voy a decir cómo ustedes pueden identificar las obras de Diego a diferencia de las de Siqueiros o de las de Orozco. Ajá. Bueno, esta obra ya se las había mostrado, pero solo les había mostrado un pequeñito fragmento. Esta obra está dentro de la capilla de Chapingo, allá en la Ciudad de México, creo. Pero bueno, la peculiaridad de Diego Rivera, o lo que lo caracterizaba a él como muralista, a diferencia de sus otros 2 contemporáneos, es que él utilizaba colores muy como iluminados. Le gustaban mucho los tonos en amarillo a verdoso. Casi la base de su color eran como colores muy amarillos. Observen, la piel de la mujer que está ahí postrada, la piel de las mujeres que están debajo de ella y algunos hombres, los hacía como en un tono amarillo cobrizo, porque él decía que los mexicanos éramos la raza de bronce, es decir, ni éramos bien morenos, ni éramos bien rosas como los europeos, sino que éramos como un color ahí entremezclado. Bueno, aquí Diego Rivera habla un poco de la madre naturaleza y como la madre naturaleza es femenino, hace esta fémina en forma natural. Este mural de Diego Rivera es muy famoso y creo que es uno de los más conocidos. Venía en diversos libros de texto, casi es el mural de Diego Rivera por excelencia. Se llama La Alameda o Paseo en la Alameda, algo así. Y es el retrato como de figuras populares mexicanas. Aquí tiene a la muerte Garbancera, que él la titula La Muerte Catrina. Antes de Diego Rivera era la muerte Garbancera. Hasta después de él es que la conocemos como la Catrina. También tiene algunos personajes ahí importantes junto a él. Tiene a Madero, ahí es señor bajito. Tiene a Frida Kahlo ahí detrás de la muerte Garbancera. Y acá tiene a Porfirio Díaz. Tiene a diferentes personajes de la historia. Y es como si ellos estuvieran en un paseo ahí en la Alameda Central, en la Ciudad de México. Incluso el mural no está completo, es un mural muy largo, pero incluso por unos lados salen unos vendedores de globos, unos vendedores de algodones de azúcar, pues cosas que ustedes pueden encontrar el domingo en un paseo matinal ahí en cualquier parque importante de la Ciudad de México.
Y este es el último mural que quería mostrarles. Lastimosamente salió de muy mala calidad, pero este mural es muy, muy importante porque Diego Rivera se lo mandaron a hacer en Estados Unidos, lo hizo en el Rockefeller. Bueno, el punto es que le dicen, mira Diego, yo sé que tú eres bien famoso, te voy a pasar una lana para que me hagas un mural bien padre. Y entonces Diego Rivera llega, lo hace, o sea, creo que ustedes y yo no tenemos duda de que es un mural que tiene muchísimo trabajo, pero al dueño no le gustó porque justo aquí, tiene una pequeña foto de Lenin. Y Lenin era un personaje de la Revolución Rusa. Entonces, pues los gringos, ustedes saben que siempre han tenido una eterna batalla con los rusos, pero sobre todo por sus ideologías, ¿no? Bueno, vamos a pasar con otro artista que es David Alfaro Siqueiros. Su nombre, José de Jesús Alfaro Siqueiros, nació en Chihuahua en 1898 y muere en Cuernavaca en 1974. Este señor vivió más que Diego Rivera. Aunó la tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y el expresionismo europeo. En 1914, con apenas, este dato que les voy a leer es muy interesante. La verdad es que Siqueiros era una persona muy comprometida con sus ideales políticos y de hecho de pronto iba demasiado al extremo con ellos. En repetidas ocasiones, Siqueiros dio como mucho de qué hablar, estuvo en la cárcel, estuvo teniendo diversos problemas por sus ideas políticas que además eran demasiado radicales, ¿no? Él defendía a capa y espada la Revolución Rusa, pero la Revolución Rusa vista desde los ojos de Trotsky, no ni siquiera desde los ojos de Stalin o de, no, perdón, la Revolución Rusa vista desde los ojos de Stalin, ni siquiera vista desde los ojos de Trotsky o de Lenin, ¿no? Entonces, en 1914, con apenas 16 años, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar en la Revolución Mexicana, una experiencia que le llevaría a descubrir las masas trabajadoras, los obreros, los campesinos, los artesanos y los indígenas, pero sobre todo las enormes tradiciones culturales de nuestro país, particularmente en lo que se refiere a las extraordinarias civilizaciones precolombinas, es decir, la raza de los pueblos originarios, porque actualmente dicen que usar la palabra indígena es una forma muy despectiva de dirigirse a la raza. A la raza originaria o a los pueblos precolombinos. Ajá. Bueno, la característica principal de Siqueiros, a diferencia de Diego Rivera, es que él usa colores muy rojos. A él le gusta una obra muy roja, muy anaranjada, en colores muy encendidos. Su figura no es muy realista. Pareciera que todavía se desprende del cubismo, si observan. No es una línea, no existe como ¿cómo decirlo? Como esta línea entre el horizonte y el cielo está demasiado marcada, ¿no? Entonces podría decirse que además de que es una línea un poco cubista, también es como una línea muy gráfica, ¿no? Este también es de Siqueiros y es una obra increíblemente bella. La verdad no sé dónde está situada. Creo que está en una ciudad del norte, si mal no recuerdo, porque él fue de los artistas que más incursionaron en algunas ciudades del norte, porque de pronto el muralismo como que se centralizó demasiado en la Ciudad de México y los artistas que eran de provincia como que quedaban un poco fuera de esta proyección. Bueno, aquí en México aquí en Michoacán tuvimos a Salce, que no era estrictamente contemporáneo de ellos, pero que también incursionó de alguna manera en algunas pinturas murales, pero sobre todo en esculturas colosales. Bueno, y por último, ya casi nos vamos, chicos. Igual si aquí quieren darle pausa e irse a tomar ¿qué será? Un jugo, o un té, o un vaso de leche, no sé. Pueden hacerlo. Pero bueno, vamos a ver al último artista, que es José Clemente Orozco. Orozco
mi paisano. Zapotlán, actual ciudad Guzmán, Jalisco. De 1883 a México, 1949. Poderosamente influido, como es natural, por la vocación pedagógica y el aliento político y social que informó el trabajo de los muralistas mexicanos, empeñados estos en llevar a cabo una tarea de educación de las masas populares. Ajá. A los 23 años ingresó en la Academia de Bellas Artes en San Carlos para completar su formación académica. Durante 5 años, de 1911 a 1916, para conseguir los ingresos económicos que le permitieran dedicarse a su vocación, colaboró como caricaturista en algunas publicaciones, entre ellas El Hijo de la Huizache y La Vanguardia, y realizó una notable serie de acuarelas ambientadas en los barrios bajos de la capital mexicana. Ajá. Bueno, José Clemente Orozco fue de los tres, para mi gusto creo que es el mejor de los tres. O sea, bueno, cada quien podrá decir cosas diferentes de cada uno, digo, para todo hay gustos, el gusto se rompe en géneros, pero para mi gusto Orozco fue como el que más se centró en el arte. Él no era como, no llevaba una vida tan controversial como Diego Rivera, todos sabemos así como la vida y obra en chisme de Diego Rivera, o sea, si hubiera habido como una señora como Pati Chapoy o algo así que hablara de los chismes de ese tiempo, indudablemente Diego Rivera y Frida Kahlo hubieran aparecido a diario ahí, ¿no? Como que les gustaba hacer de su vida un circo, ¿cómo decirlo? Como, pues sí, tenían esa vida de artistas, ¿no? Demasiado farándula, demasiadas cosas, demasiadas problemas, demasiadas controversias, como actualmente lo vemos con algunos, pues artistas, podemos decir. Y Siqueiros, pues también constantemente en la cárcel, constantemente teniendo problemas con la autoridad, rebasándola, imponiendo sus criterios. También era una persona que le gustaba como el espectáculo. Pero no, Orozco siempre fue como una persona más tranquila, él se dedicaba a su obra y punto. Él decía que la obra hable de mí, no yo de mí mismo. Entonces vamos a ver unas cuantas obras de él. Esta me encanta, es un mural precioso. Los colores, las formas, las categorías, la armonía, todo lo que Orozco hacía uso de ello para su obra, me parece increíble. De hecho, me parece como que Orozco fue un artista muy adelantado a su época. Cómo utilizaba estos colores para darle como tonos de profundidad a sus propios rostros o a las mujeres u hombres que retrataba en sus murales. A la vez que él utilizaba mucho estos tonos grisáceos para hablar de un segundo plano en una obra. Y al final, casi siempre al fondo, utilizaba como estas llamas en rojo. Este es otro fragmento de la misma obra y habla como de la lucha de los campesinos sobre como los dueños de los medios de producción, ¿no? Esta es otra obra diferente y es como, no sé, es bastante extraña, pero si observan casi todos son como calaveras o como muertos y está como dando a luz una de ellas diversos libros, ¿no? Está bastante extraño el concepto de la obra, pero si alguna vez viajan a la ciudad de Jalisco o en la Ciudad de México también hay algunos murales de él, y tienen la oportunidad de verlos a comparación de los otros dos artistas, van a ver que son increíbles, ¿no? Es una experiencia estética demasiado, ¿cómo decirlo? Te rebasa, es compleja. Bueno, chicos, pues hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Espero que no se hayan aburrido un chorro. Les mando un abrazo y excelente inicio de semana. Nos vemos el día que les toca clase conmigo para concluir su dibujo que estábamos haciendo sobre los muralistas y para comenzar una actividad nueva. Les pido por favor que vean la clase antes de nuestro día de clase para que también podamos discutir un poco estos temas, porque a mí me gustaría mucho saber qué opinan de este movimiento. ¿Ok? Bueno, ya saben, la actividad tienen que traspasar los conceptos a su libreta y me los suben aquí en el Classroom. Hasta luego, chicos.